Para esta situación vamos a conceptualmente hacer el análisis de que tenemos un campo eléctrico representado por las líneas de color negro que es uniforme o constante. ¿Por qué sabemos que es uniforme o constante? Porque las líneas de campo eléctrico son paralelas entre sí. Si las líneas son paralelas entre sí, el campo eléctrico es constante en toda la región del espacio. Resulta que estas líneas de campo eléctrico, generado por una fuente de campo eléctrico existente en esta zona a la izquierda, atraviesan una superficie, por ejemplo cuadrada, y esa superficie se representa por un vector superficie. El módulo de este vector es el área de la misma, el valor de la superficie. ¿Cuál es la idea? La idea es que el campo eléctrico atraviesa la superficie imaginariamente, muy imaginariamente, como que fuera una ventana, tenga la fuente de campo eléctrico y todas las líneas, infinita cantidad de líneas atraviesen una ventana. Por supuesto son invisibles, no las veo, pero imaginariamente después que sé de su existencia puedo construirlo. Bueno, se establece que lo que hay es un flujo de campo eléctrico. Hay un flujo de campo eléctrico a través de la superficie. Ese flujo se puede variar de múltiples y diversas formas, pero ahora la idea es quedar claro que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie es sencillamente cuando un campo eléctrico pasa por dentro de dicha superficie. Ahora bien, pasamos acá, tenemos una carga puntual Q y establecimos que la carga puntual positiva genera un campo eléctrico tridimensionalmente en todo el entorno que se representa por líneas de campo eléctrico que al atravesar esta superficie, al atravesar esta esfera es una esfera, imaginariamente una esfera transparente, y la carga está en el centro, por ejemplo, está dentro, lo importante es que está dentro de la esfera. Entonces va a existir líneas de campo eléctrico que salen de dicha superficie y se puede calcular el flujo eléctrico directamente. Voy a la ecuación como la carga Q encerrada neta, o dicho así, la carga neta encerrada o dentro de dicha superficie. Lo cambiamos acá, ponemos carga neta dentro de dicha superficie. Vamos a poner así, carga neta dentro de la superficie. Sobre una constante que se llama permitividad eléctrica del vacío, que tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton metro cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros podemos calcular el flujo de campo eléctrico, o sea, a mayor
campo eléctrico, mayor cantidad de líneas y mayor flujo de campo eléctrico va a existir. El flujo del campo eléctrico, que se representa con este símbolo, phi se llama, es directamente proporcional a la carga, o sea que si ponemos el doble de carga, tendremos el doble de líneas de campo eléctrico, el doble de flujo. Si ponemos el triple de carga, el triple de líneas de campo eléctrico, el triple de flujo. Y el flujo de campo eléctrico en esta situación es considerado positivo cuando es saliente de la esfera imaginaria que coloqué para matemáticamente poder trabajar y determinar en esa superficie el flujo eléctrico neto existente. Ahora bien, cuando pasamos a esta otra situación acá, tenemos nuestra esfera transparente, imaginaria, pero que nos permite calcular con las distancias y ecuaciones correspondientes. Pero acá tenemos una carga dentro de la esfera negativa, por lo cual las líneas de campo eléctrico son radialmente hacia adentro o convergente, porque todas terminan en un punto y ese punto es la carga puntual. Por eso hablamos de convergentes en esta situación de cargas negativas, divergente de cargas positivas. El flujo eléctrico se determina de la misma manera. La carga neta encerrada, ahora le pongo abreviado ya, la carga neta encerrada sobre la permitividad eléctrica del vacío, que es la constante. Ahora, ¿cuál es el detalle muy importante? Supongamos que nosotros tenemos una carga Q positiva, otra Q positiva, otra y una negativa. Y tenemos una superficie a la cual se le denomina a esta superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Por eso esta ley se llama ley de Gauss. Ley de Gauss para el campo eléctrico. Ley de Gauss para el campo eléctrico, porque después tenemos ley de Gauss para el campo magnético. Pero por ahora estoy concentrado en lo conceptual, en lo cualitativo, lo más que puedo. Ahora, ¿qué sucede? Que la ecuación establece claramente que se trabaja con la carga neta encerrada o dentro de la superficie. Supongamos que acá tenemos 2Q, 5Q, 3 y menos 2. ¿Y qué sucede? Que nosotros queremos determinar el flujo de campo eléctrico, que por supuesto es muy complejo el trazado de las líneas, si son salientes o si son entrantes, porque a la negativa las líneas de campo eléctrico van a entrar, a converger, y de las positivas van a diverger o salir. Por lo cual la representación esquemática de las líneas es complejísima. Ahora, la determinación del flujo sí es más sencilla. Porque ¿qué sucede? Sucede que, puedo borrar un poquito esto acá. Tenemos la superficie gaussiana
imaginaria, tridimensional, que estas cargas están todas dentro, y tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, que uno la mira y es sencilla: carga neta encerrada sobre la constante. Y si nosotros queremos determinar el flujo a través de esta superficie, nos establece claramente carga neta. La carga neta implica la suma de todas las cargas eléctricas. La carga eléctrica es una magnitud escalar, por lo tanto se la suma aritméticamente. Entonces tenemos 2Q positiva más 5 más 3 menos 2 sobre la constante, que tiene el valor dado acá. 2, 7, 10, menos 2, 8. O sea que 8Q, Q es el valor de la carga, puede ser, voy a poner un valor para dejar claro también, puede ser 5 por 10 a la menos 6 coulombios, por ejemplo. Entonces tendremos que hacer 8 por 5 por 10 a la menos 6 dividido el valor de la constante, 8 por 10, 8,85 por 10 a la menos 12. ¿A dónde está el énfasis de la situación? Que cuando construyo y trabajo y pretendo y lo determino al flujo aplicando la ley de Gauss para el campo eléctrico, construyendo la superficie gaussiana de la forma que sea, debo considerar primero las cargas que están dentro de la superficie, porque son las que contribuyen al flujo eléctrico a través de dicha superficie. Ahora debo hacer la suma algebraica de todas las cargas para encontrar la carga neta. En este caso sumamos todas las cargas, da 8 por el valor de cada carga, y cada carga vale 5 por 10 a la menos 6. Se hace el producto, la división, y ahí sí se obtiene el flujo de campo eléctrico. Ahora, ¿dónde viene otro detalle que es muy importante conceptualmente y donde generalmente aparecen confusiones? Tenemos varias cargas positivas, negativas. Tenemos una superficie gaussiana, todo bien. Por supuesto van a existir muchas líneas de campo eléctrico que van a salir, que van a entrar de dicha superficie, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tenemos una carga fuera de la superficie, positiva por ejemplo, va a generar un campo eléctrico en el entorno que la rodea, tridimensionalmente, en el espacio. Ahora, esta línea, tomo una línea como ejemplo, entra a la superficie, pero también sale de la superficie. A diferencia de estas que solo salen, entran. Entonces, este flujo es positivo, negativo, pero este es negativo porque entra y positivo porque sale, por lo tanto el flujo neto es cero. ¿Qué quiero decir? Que si las cargas que están fuera de una superficie gaussiana, vamos a poner una negativa, el flujo a través de dicha superficie es nulo. ¿Por qué? Porque la línea entra una, dos líneas y salen dos. 2 menos 2, positivo menos negativo, me da 0. Entonces, entre todos estos trazados, que no hay problema ninguno porque
se superponen. Tiene que quedar claro que en la ley de Gauss para el campo eléctrico considero para calcular el flujo a través de la superficie gaussiana solamente la carga neta que está dentro de la superficie, y las cargas que están afuera de la superficie es como que no existieran, porque no generan ningún flujo eléctrico a través de la superficie. Y lo explico de vuelta, porque la misma cantidad de línea que entran salen, o la misma cantidad de línea que entran salen, entonces esta tengo 2 positiva menos 2 negativa y me da 0. Entonces esto tiene que quedar muy claro, la carga neta dentro de la superficie. Ahora cuidado, si acá colocamos otra superficie gaussiana S, ahí es diferente, porque ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cargas y las 5 están dentro de la superficie. Entonces, si a esta superficie le llamamos superficie gaussiana 1, lo que contribuye al campo, al flujo eléctrico, son 3 cargas. Ahora, si queremos calcular el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cargas que sí van a contribuir a la generación de un flujo eléctrico a través de dicha superficie. Porque hay situaciones y ejercicios que plantean una superficie gaussiana, 2, 3, 4, 5 superficies gaussianas. ¿Qué es lo que tengo que atender y concentrarme y enfocarme? ¿Qué cargas hay dentro de cada una de las 5? Porque son las que generan el flujo de campo eléctrico a través de cada una de las superficies gaussianas. Más o menos conceptualmente, después se van haciendo ejercicios y se practica y se deja más clara las ideas, pero básica y conceptualmente esto tiene que quedar claro. Lo miro varias veces igual.